En campaña que hicieron ustedes al señor Abelardo de la Espriella, al presidente, en donde decían que al parecer iba a destripar a la oposición y un montón pues de cuestionamientos que se le hicieron, pues el nuevo presidente asegura que las fuerzas que acompañan al gobierno, pero también las que están en la oposición, van a gozar de todas las garantías para participar en la democracia, y además manda un mensaje de tranquilidad y de respeto institucional, por supuesto, también al Congreso y a las altas cortes. ¿Eso no les da tranquilidad, por supuesto, después de ese periodo que tuvimos de tantas discusiones en el proceso electoral? Claro, pero en el mismo acto, tal vez usted no lo alcanzó a notar, un miembro de su coalición, el señor Efraín Cepeda, dice, guerrillero, y estoy más guerrillero que el propio presidente Petro. Así que por un lado van estos anuncios que intentan de alguna manera anestesiar a la opinión pública y por otra las realidades. O el señor Efraín Cepeda habla como, digamos, un individuo. No, lo hace a nombre de una coalición de gobierno. Querían anestesiar a la gente vendiendo un discurso de respeto y garantías, pero Cepeda los bajó de esa nube mostrándoles la violencia verbal que realmente manejan. Ahí tiene la democracia que defiende la prensa corporativa. Por el micrófono prometen respeto, pero por debajo de la mesa siguen la persecución y el ataque violento. Sí, senador Cepeda, pero es claramente evidente que en estos ya 2-3 días del nuevo gobierno, pues sí ve uno unas fuerzas militares más a la ofensiva que a la defensiva, y que la paz total sí le entregó a muchos delincuentes pues unos espacios que antes no tenían y un empoderamiento que pues desafiaba a la autoridad, y uno siente que hoy ya están correteándolos y los sacaron de las ciudades y están dando de baja a muchos de ellos. Es decir, está bien la paz, pero también la mano dura y firme para mezclarlo y lograr efectos mucho más poderosos buscando la autoridad en las regiones. Eso usted lo ha podido ver en 72 horas, increíble. Pues sí, no, claro, uno puede tener toda clase de percepciones y pues obviamente de deseos de que las cosas ocurran como uno quisiera, pero no, yo no he visto todavía eso que usted está diciendo. Lo que estoy viendo es que hay que esperar un poco lo que va a ocurrir, y pueden ser hechos muy graves. Con los anuncios que se han hecho, a mi modo de ver, las comunidades, especialmente los territorios rurales, tienen razones de sobra para estar muy inquietas con la manera en cómo se anuncia, se va a intervenir en ella. Entonces, no, yo no estoy viendo un país distinto en 72 horas. Tal vez estamos viendo las realidades de dos perspectivas diferentes. Pero no, yo recomendaría que así como se fue crítico casi pues permanente y diariamente con el gobierno que acaba de terminar, también se hiciera lo propio con el nuevo gobierno, porque pareciera ser que en algunos medios de comunicación ya no hay déficit fiscal, se resolvió la crisis económica, todo lo que quedó del pasado gobierno es una catástrofe, pero ahora ya comienza una etapa prácticamente de prosperidad y en la que milagrosamente, utilizando el término en boga, se arreglan los problemas. Mire la desfachatez con la que este periodista intenta vender la fantasía de que en solo 72 horas el país cambió mágicamente gracias a la mano dura. Cepeda desnuda el doble rasero de los medios. Cuando no están sus amigos en el poder, ven catástrofes diarias, pero cuando sube el de su rosca, mágicamente todo se arregla en un fin de semana. Sí, senador, usted habla de la necesidad de hacer un juicioso control político y un seguimiento a lo que sucede con el gobierno que acaba de empezar del presidente Abelardo de la Espriella, y por eso quiero preguntarle por lo que está sucediendo hoy en la oposición que usted lidera, que termina de cierta forma fracturada después del gobierno del presidente Gustavo Petro, y quisiera que nos cuente qué opina, por ejemplo, de lo que ha dicho Gustavo Bolívar, de esos hechos que terminan pues causando de cierta forma vergüenza en el propio progresismo, en el propio pacto histórico, como los contratos firmados a última hora, lo que ha sucedido con la señora Verónica Alcocer. ¿Usted cree que ahí hay que también hacer un trabajo para restablecer la confianza de un sector que justamente tienen ustedes una esperanza de ver ese juicioso seguimiento y control político al gobierno del presidente Abelardo de la Espriella? Yo creo que hay que distinguir dos cosas que son claramente pues diferentes. Lo primero es decir que la oposición está absolutamente cohesionada y es en este momento una sola frente al actual gobierno. No hay ninguna fractura, división o diversas expresiones de oposición. Puede ser que haya otros partidos políticos, pero en lo que concierne al pacto histórico y la Alianza por la Vida, hay una identidad sobre cómo haremos oposición y en qué terrenos. Esa es una cuestión que a mi modo debe quedar clara. Ahora, la otra que usted plantea es absolutamente cierta.
sí hay una serie de asuntos que hay que esclarecer, frente a los cuales hay que hacer un balance crítico. Yo mismo me he expresado en numerosas oportunidades frente a esa clase de hechos. He pedido que se investiguen y que se investiguen exhaustivamente, y frente a esa clase de situaciones habrá que quienes tengan que hacerlo afrontar las responsabilidades por haber incurrido en actos de corrupción. Viene el reporte, coronel, que va a tener los nombres de los 2 candidatos que tienen opción para la Contraloría. ¿Usted ya tiene candidato, senador? Yo obedezco el principio de las decisiones de mi bancada, así que como tal no me pronuncio hasta que la bancada no haya tomado una decisión y la haya sustentado públicamente. Senador, ¿cuándo nombrarán ustedes los ministros en la sombra? ¿Cuándo sabremos quiénes son los ministros? Bueno, no en la sombra, van a ser totalmente a la luz del día, y este mecanismo que existe en muchas partes y se ha utilizado no solamente en América Latina, sino en Europa, en muchos países democráticos, que es tener como oposición la posibilidad de tener un gabinete que responde, que desde la oposición emite una serie de informes y visiones sobre las decisiones que toma el gobierno, pues lo vamos a adoptar. Sí, estamos construyendo esa iniciativa, y cuando esté totalmente ya pues diseñada y hayamos tomado las decisiones sobre cómo estará integrada, la haremos pública y la presentaremos en sociedad. Querían anestesiar a la gente vendiendo un discurso de respeto y garantías, pero Cepeda los bajó de esa nube mostrándoles la violencia verbal que realmente manejan. Ahí tiene la democracia que defiende la prensa corporativa. Por el micrófono prometen respeto, pero por debajo de la mesa siguen la persecución y el ataque violento. Parte 2. Miren la desfachatez con la que este periodista intenta vender la fantasía de que en solo 72 horas el país cambió mágicamente gracias a la mano dura. CPA desnuda al doble rasero de los medios. Cuando no están sus amigos en el poder, ven catástrofes diarias, pero cuando sube el de su rosca, mágicamente todo se arregla en un fin de semana. Parte 3. ¡Qué vergüenza de prensa! En solo 72 horas, los medios salieron a lavarle la cara al nuevo gobierno. Pretenden hacerle creer a toda Colombia que mágicamente se acabó la crisis y que en 3 días la mano dura arregló el país. Pero Iván Cepeda no se dejó manipular y les respondió sin anestesia. Les cantó las verdades en la cara y expuso la hipocresía de la prensa, recordándoles que mientras ellos venden humo de paz y garantías, los voceros del gobierno siguen atacando con odio, gritando: «Usted es más guerrillero que el propio Petro». Atentos a cómo peinaron a los periodistas. Lo que acabamos de presenciar en este fragmento de entrevista no es un cruce de opiniones cualquiera, ni un simple debate de coyuntura política. No, señores, es la prueba reina, contundente y al desnudo de cómo funciona la maquinaria de manipulación mediática y propaganda en Colombia. Analicemos con lupa lo que acaba de pasar aquí. En tan solo 72 horas, escuchen bien, 3 días, asistimos al descarado espectáculo de una prensa corporativa que sufrió una amnesia selectiva fulminante. Mágicamente, los mismos medios y periodistas que durante 4 años actuaron como fiscales implacables, que contaban cada peso del déficit fiscal, que criticaban cada marcha, que le ponían la lupa a cada nombramiento y denunciaban la inseguridad a diario, hoy decidieron ponerse la camiseta de porristas del nuevo poder. ¿Cómo es posible que un periodista pretenda venderle a todo un país la narrativa de un milagro de 72 horas? Nos quieren hacer creer que porque pasaron 3 días y se anuncia mano dura, la delincuencia salió corriendo de las ciudades, la economía se arregló milagrosamente y el déficit fiscal desapareció del mapa. Es una postura que raya en lo absurdo. Pretender que en 3 días la realidad de una nación convulsa cambia por arte de magia no es solo una ingenuidad periodística, es una falta de respeto y una burla frontal a la inteligencia de los colombianos. Pero lo que no esperaban los presentadores en ese estudio era encontrarse con la respuesta fría, analítica y sin anestesia de Iván Cepeda. Miren la altura con la que les desmontó el show. Con una sola frase irónica pero certera, los dejó completamente desarmados cuando les dijo: «Eso usted lo ha podido ver en 72 horas. Increíble». En ese preciso segundo, CPA no solo le respondió al periodista, expuso ante todo el país el doble rasero de la gran prensa. Venenosos e hipercríticos con la oposición, pero
ciegos, sordos, mudos y complacientes cuando se trata de sus aliados en el gobierno. Y hay un punto todavía más grave que no podemos pasar por alto: la estrategia del discurso anestésico. Nos quieren vender una fachada de garantías democráticas, tranquilidad, paz e institucionalidad para tranquilizar a la opinión pública frente a los micrófonos. Pero por debajo de la mesa, la realidad es otra muy distinta. Mientras el presidente entrante manda mensajes de calma, los voceros y caciques de su propia coalición siguen usando el estigma y el ataque rabioso, llegando al extremo de lanzar acusaciones personales y frases de odio contra líderes de la oposición. Te venden la paz en el discurso oficial, pero te aplican la persecución en la práctica política. Es por eso que el análisis de esta entrevista es tan revelador. Nos muestra que la oposición en Colombia no solo tendrá que hacerle control político a las decisiones del gobierno de Abelardo de la Espriella y sus ministros, tendrá que hacerle frente a un blindaje mediático gigante. Tendremos a los grandes canales de televisión y a las grandes cadenas de radio actuando, no como periodistas independientes, sino como la oficina de prensa y de relaciones públicas del Palacio. Nuestra postura es vertical y firme. La verdadera función del periodismo no es anestesiar a la ciudadanía, ni complacer al poderoso de turno, ni lavar de la cara a los gobiernos para que la gente no reclame. El verdadero periodismo nace para incomodar al poder, sea del color político que sea. Si la prensa tradicional decidió bajar la guardia, arrodillarse al presupuesto oficial y aplaudir el libreto del nuevo gobierno, desde esta trinchera independiente nosotros no nos vamos a callar. Aquí vamos a seguir fiscalizando, destapando los dobles raseros, mostrando los contratos, cuestionando la economía y recordándole al país que los problemas de Colombia no se resuelven con discursos bonitos ni con milagros de 72 horas en un set de televisión. La ciudadanía merece la verdad, no la anestesia mediática.